Bien, Baruch Hashem. Entonces continuamos con nuestra clase. Hoy vamos a hablar de el Sadik. ¿Quién es el Sadik? Hemos recibido muchas preguntas. ¿Qué es un Sadik? ¿Cómo identifico un Sadik? ¿Cómo saber realmente si mi maestro es un Sadik? ¿Cómo realmente puedo yo hacer llegar mis peticiones al Sadik? ¿Cómo puede el Sadik interferir entre nosotros y Dios? Vamos a empezar a canalizar realmente el concepto de lo que es un Sadik. Empezamos de todas maneras entendiendo que un Sadik es la palabra hebrea Sadik, es lo que traduce en el español justo, una persona justa. Pero no quiero salirme del contexto de los libros y de las enseñanzas de nuestro gran Rebbe Rabbi Nachman Lev Breslo, justo de nuestra generación. Bien, entonces vamos a continuar. El Sadik es el fundamento del mundo y lo encontramos en Proverbios 10:25. ¿Por qué es el fundamento del mundo? Porque es un hilo de justicia, es un hilo justo, es una persona justa que está encaminada en la rectitud de Hakadosh Baruj Hu. Bien. Dice, ningún libro dedicado a las enseñanzas de Rabbi Nachman estaría tan completo sin un capítulo dedicado al Sadik. Siempre Rabbi Nachman Lev Breslo en todos sus escritos habla de lo que es el Sadik. ¿Por qué? Por la importancia que todas aquellas almas debemos entender y comprender que estamos bajo las alas de los grandes Sadikim. El Sadik es aquel que nos abriga, como nos abriga Hakadosh Baruj Hu bajo sus alas. Bajo las alas de Hakadosh Baruj Hu siempre está el Sadik. Bien, ¿qué nos dice aquí? De hecho, de todos los temas tratados en las enseñanzas de Rabbi Nachman, el concepto del Sadik es el más corrientemente citado y es también al menos comprendido. Todas las preguntas al respecto pueden sintetizarse en esta. ¿Qué papel cumple el Sadik dentro del judaísmo o en el mundo? ¿Por qué en el mundo? Porque en el mundo secular también hay justos. Sí, los sabios nos hablan y nos dicen los justos de las naciones. Hay muchas personas con unas almas muy lindas en el mundo secular. Yo las he visto y conozco cientos de ellas. Y entre eso veo que hay muchos de mis hijos, hombres y mujeres, con unas almas preciosas. Bien, ¿es acaso un rabino, un codificador o un sabio? ¿Es un líder, un intermediario, una figura paternal y un consejero? ¿Quién es un sadik? Bien, en este capítulo trataremos de retratar la manera más clara y posible la figura del sadik, su grandeza, su papel dentro del judaísmo y en el mundo secular, lo que significa unirse a él, los beneficios que eso trae y la importancia de orar junto a sus tumbas. Muchas personas estaban diciendo en el cristianismo, en las falsas creencias y ciertas cosas, dicen, ustedes son idólatras porque van y rezan a las tumbas de los sadiquín. Ojo con eso, hay que saber interpretar la presencia de nosotros los judíos en las tumbas de los justos, porque realmente es un canal y es una puerta muy grande al Creador. El sadik, después de que sale de este mundo, realmente deja un canal conectado entre nosotros y los mundos espirituales, así que debemos aprovecharlos porque es una conexión directa con Hakadosh Baruj Hu. El cuerpo del sadik yace aquí, pero su alma está arriba, al pie de Hakadosh Baruj Hu. Todos los sadiquín de Israel o todos los sadiquín, las almas justas, se encuentran en ese Gan Edén, cerca a Hakadosh Baruj Hu. Por ende, debemos acercarnos a sus tumbas. En mérito de todo lo que ellos lograron para llegar allí, es que nosotros debemos orar. Pero no soy yo la que se lo pueda discernir a ustedes. Quiero que nos basemos en las líneas de los libros sin tratar de equivocarnos en un solo momento. Bien. Dice, en el momento de la creación, para diferenciar entre la luz y la oscuridad, comenta el Midrash respecto a este versículo de la creación. La luz denota las acciones de los justos y la oscuridad las acciones de los malvados. Ahí podemos discernir que cuando hay cosas negativas en la persona, en el ser humano, es este Yetzer Hará, es ese mundo de oscuridad. Las acciones, la oscuridad, las acciones de los malvados. No quiere decir que, bueno, realmente yo tengo que decirles la verdad. Cuando una persona le abre puertas a Yetzer Hará pensando en negativo y haciendo cosas en contra de la Torá y los principios divinos de la Torá, está actuando como Yetzer Hará. Por tal, está viviendo en oscuridad. Ese es el instinto del mal. Bien, al crear este mundo físico en el cual vivimos, Dios implementó la existencia de fuerzas opuestas con el propósito de darle al hombre la posibilidad de elegir libremente entre las fuerzas de la luz frente a la oscuridad, el bien frente al mal, lo correcto frente a lo incorrecto. El propósito de la creación fue permitirle al hombre considerar y definir por y para sí mismo cuál es el camino correcto, cuál es la senda que debe de tomar. Muchos tratan de seguir el camino de la verdadera rectitud, pero muy pocos son los que lo logran. Cierta vez un ateo le preguntó a Rabbi Yeshua ben Korjo, ¿no previó Dios que el hombre sería incapaz de superar la tentación acaso? Sí, le contestó Rabbi Yeshua, por supuesto que lo previó. ¿Y por qué se entristeció entonces cuando decidió traer el diluvio sobre el mundo?
¿Tú tienes un hijo?, preguntó Rabbi Yoshua al ateo. Sí, respondió. ¿Y te alegraste cuando nació? Por supuesto. Pero no sabías que un día tu hijo debía de morir, ¿verdad? Sí, lo sabía. ¿Y por qué estabas alegre entonces? Nos alegramos en los momentos de alegría y en tiempos de tristeza nos entristecemos. Bueno, exclamó Rabbi Yoshua, en tiempos de alegría Dios se alegra y en los tiempos de tristeza Él se entristece. Es un hecho general, aceptando que el hombre común no puede sobreponerse a las atracciones en este mundo, y de hecho, muy pocos son los que lo logran. Quiero hacer una aclaración para todos, porque este tema es tan importante para mí, el tema del Sadik, porque realmente todo lo que viene de la extracción de la Torá y los grandes libros y los escritos son de los grandes Sadikim de Israel. Por ende, el hombre debe aferrarse a las enseñanzas del Sadik. Quiero irles mencionando esto e irles identificando quién es el Sadik. Grandes Sadikim, todos aquellos escritos que hemos encontrado, las extracciones de la Torá, el discernimiento de los sabios grandes Sadikim de la Torá. Por ende, es la importancia de aferrarnos a ellos y a sus enseñanzas. No podemos salir a creer en palabras de hombres, tenemos que creer en los Sadikim. Y bien, y por ello la importancia de conocer quién es un Sadik. Ese es el principal motivo de esta clase, esta convención de clase. Pero ¿por qué Madre Hanna nos habla ahora del Sadik cuando estamos en... Porque es importante que ustedes conozcan cómo darle el valor a cada extracto de la Torá, a cada discernimiento de los sabios. Es muy importante que cada uno de ustedes le den un valor a una palabra de un Sadik, un escrito, una ley, la halajá, Baruch Hashem, las oraciones, las plegarias, los libros, los salmos, cantidad de escritos que vienen, las extracciones, el Talmud, el Midrash, la Gemara. Esto es para los judíos, pero para los Benei Noah, las 7 leyes de Noé y aquellos que las discernieron, realmente que sea discernido por los verdaderos sabios, los verdaderos Sadikim. Bien. Quiero que todos lo tengan claro. Este es el propósito de esta clase, de hablar del Sadik, para que ustedes tomen veracidad de las palabras de ellos y se aferren a la Torá con plena certeza que fue Kadosh Baruj Hu quien los eligió para que cumplieran una meta y un propósito en esta creación. Por ende, no podemos desprendernos de ellos. Y ahora empiezan los temas más profundos, el por qué acercarnos a ellos y no alejarnos de los verdaderos Sadikim. Y en esta generación también hay Sadikim. Efectivamente, muchas de las almas de los grandes Sadikim, también sus chispas han venido en muchas almas de hombres y mujeres del pueblo de Israel. Efectivamente, y hay almas compuestas de grandes niveles espirituales, los cuales se alcanzan en unos niveles incalculables, que a los ojos de la humanidad muy pronto lo reconocerán, porque Hakadosh Baruj Hu hará brillar a los Sadikim como... mejor digámoslo, como el sol y mucho más que el sol brillarán los grandes Sadikim, y el mundo lo verá. Estas almas se elevarán por encima de todas a nivel mundial, pero son aquellas a los que todos dependemos y agradecemos que esta creación esté en pie. Bien, continuamos con lo que dice el Rebbe. Dios sabía que esto sería así. Él sabía que la mayoría de los hombres sucumbirían en la tentación, algunos más y otros menos, pero él sabía también que unos pocos podrían triunfar en esa batalla y sobreponerse a todas sus tentaciones. Estos pocos están representados por el símbolo de la luz. De manera que los momentos en que todo parece oscuro y cuando las fuerzas del mal parecen triunfar, también sirven al propósito de la creación. Aquellos que son un símbolo de luz, aquellos que se rehúsan a la seducción, se elevan por sobre ese mal. Cuando las personas llegan a discernir entre la luz y la oscuridad, ella se transforma en una fuerza positiva dentro de la creación. Se encuentra en el camino que lleva a la verdad, en la senda de la verdadera integridad. Dios creó al mundo debido a este individuo que triunfa y logra superar sus deseos físicos. Este hombre es el Sadik. Escuchen lo que dice. Dios creó el mundo debido a este individuo que triunfa y logra superar sus deseos físicos. Este es el Sadik. Este hombre es el Sadik. Bien, ahora vamos a encontrar un tema importante. ¿Quién es un Sadik? Y dice, mereciendo el título, ¿quién es un Sadik? Cuando Dios decidió crear el mundo, buscó el consejo de los Sadikim. ¿Cómo que Dios creó el mundo con el consejo de los Sadikim? Vamos a ver qué dice. Uno podría preguntar, ¿cuál es Sadikim? ¿Existía algo antes de la creación? Y aunque las almas existiesen entonces, ¿cómo podría ser Sadikim si le faltaba aún pasar por las pruebas de este mundo? ¿No es acaso necesario ejercer el libre elección para alcanzar el título de Sadik? Escuchemos, ¿no es acaso necesario ejercer la libre elección para alcanzar el título del Sadik? Bien.
Es posible observar en nuestros numerosos pasajes en la Torá que las almas de ciertos tzadikim estaban determinadas desde mucho antes de que llegaran a cumplir su misión especial en vida. Se dijo a Jeremías, desde antes que fueras creado en el vientre, estabas destinado a ser profeta, Jeremías. Dice el versículo de la creación, Dios creó a Adán, el primer hombre. El Midrash nos dice que el hombre se refiere especialmente a Abraham. Pero si el mundo fue creado debido a Abraham, ¿por qué no fue Abraham el primer hombre? La respuesta es que Abraham vino después debido a que el hombre llegaba a pecar. Sí podría llegar Abraham y a rectificar eso, y podría llegar siempre Abraham a llegar y rectificar esos pecados. Y también Moshe estaba preparado para ser el Redentor y Mordejai para la redención. Aprendemos también del Talmud de Mashiach, fue creado antes del mundo. ¡Wow! El Tzadik completo, fue elegido para su misión desde antes de comenzar su vida. Se le otorgó la grandeza espiritual necesaria para descender a este mundo y servir de guía y líder del pueblo de Dios. Pero aún así, el hombre estaba dotado con la capacidad de libre elección para determinar su camino en la vida. Aunque este Tzadik fue destinado a serio y fue elegido antes de su nacimiento, aún así posee libre albedrío, pero al someter su materialidad hasta el punto de elevarse por encima de la simple elección entre lo bueno y lo malo, su libertad de elección se sentía entonces un plano enteramente diferente, en un nivel de elección mucho más elevado. El conocimiento previo a las acciones de los hombres por parte de Dios y la habilidad de hombre para ejercer la libre elección son dos conceptos mutuamente excluyentes para nuestra comprensión. Mientras se encuentra investido por lo físico, no hay forma en que el hombre pueda resolver satisfactoriamente esa paradoja intelectual. Enseña el Ari, Moshe Rabbeinu, grande como era en el momento de nacer, no fue creado en el exaltado nivel que logró alcanzar más tarde. Su grandeza fue resultado de sus numerosos actos de bondad. Señala el Ari que también otros tzadikim, poseedores de un alma muy elevada al momento de nacer, fueron capaces de elevarse durante sus vidas, mucho más arriba de la misma raíz de sus almas. Y como ejemplo mencionamos a Rabbi Akiva y a sus 5 discípulos principales, Rabbi Meir, Rabbi Yehudá, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai y Rabbi Nehunia. Estos 5 discípulos poseían una raíz situada en un lugar del cielo mucho más elevado que el mundo de las almas, es decir, en las 5 Geburó, el Daf de Serampin. Se dice de Rabbi Shimon Bar Yochai que logró ascender al nivel de Biná, el mismo nivel alcanzado por Moshe Rabbeinu cuando ascendió al monte Sinaí para recibir las segundas tablas de la ley. ¡Wow! ¡Qué hermoso es esto! Y a mi experiencia personal, hijos, les puedo contar, es supremamente hermoso llegar a la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai. Es la experiencia más grande, la conexión espiritual cuando llegas con un alma realmente a conectarte con esa divinidad. Puedes alcanzar niveles superiores en medio de ellos. Puede enviarte mensajes. Puedes conectarte con Él cada vez que lo necesites, cuando haces una verdadera depuración y una conexión única con el Creador. Vivo experiencias maravillosas cada vez que visito las tumbas de los grandes tzadikim. Ellos son mi guía. Ellos son mis maestros. Son mi maestro. Son mi guía de instrucción. Créanme, ellos me fortalecen para que siga yo aquí enseñándoles a cientos de personas, porque si fuera por este cuerpo humano, en verdad, creo que ya había partido hacía mucho rato y estaría ya en una cuevita en mi casa en Israel y no saldría de allí. Y muchos de mis hijos ya lo saben, pero gracias a la fuerza de los tzadikim, cada vez que visito sus tumbas, esa conexión que alcanzo con ellos, puedo sentir de que el mundo necesita ayuda, de que el mundo, si ellos se esforzaron, ¿por qué no habría de serlo un simple humano en esta creación cuando se tiene el debido conocimiento y la preparación adecuada y la autoridad moral sobre todo para enseñar y hablar temas de Torah de tan alta grandeza como es la espiritualidad? Bien, de manera que su alma, a través de sus esfuerzos en este mundo, Rabbi Shimon alcanzó un nivel mucho más exaltado que tuvo en el momento de su nacimiento. Todos podemos alcanzar ese nivel. Sí, hijos, en verdad, vale la pena. Trabajarlo vale la pena. Se puede luchar por eso. Yo se los digo con autoridad moral. Así como las mujeres de pronto se nos es un poco más fácil. Por esa sensibilidad y ese amor hacia el Dios es tan grande y es tan necesario alcanzar ese nivel.
pero debemos esforzarnos. Su Rebeca Sencana, se complace decirles a ustedes, ha sido una conexión que he trabajado desde mis 5 años de edad, entre el universo y este mundo físico. No ha sido fácil, en verdad no ha sido fácil, pero la grandeza se alcanza. Sí, alcanzamos a superar muchos niveles espirituales y poder conectarnos con esa divinidad. Hijos, Baruch Hashem, quiero que todos mis hijos hereden esa belleza de espiritualidad. Esta es la herencia más grande, la riqueza que quiero dejar en sus manos. También Rabbi Nachman enfatizó la tremenda importancia del esfuerzo del hombre en su búsqueda de la integridad. ¿Qué hablamos de la integridad? Las leyes de ética y moral. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Preceptos sobre todos los preceptos. Alguien le dijo al Rebbe que el nivel por él alcanzado se debía a la grandeza de su alma. El Rebbe pareció muy asombrado. Este es el problema. Ustedes piensan que los tzadikim obtienen la grandeza solo debido a que poseen un alma muy grande. Sí, es verdad. Los grandes tzadiks, antes de venir a este mundo, nos entregan la responsabilidad de un alma inmensamente grande. Pero realmente el trabajo está aquí. Para poder hacer que esa alma salga y pueda dar la luz a las naciones, debe esforzarse. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos y trabajar profundamente en alcanzar ese nivel del tzadik. Y esto es un error, dijo el Rebbe. Yo tuve que trabajar muy duro para eso, dijo Rabbi Nachman. Me esforcé mucho para lograr lo que obtuve. Pero ustedes piensan que he podido alcanzar estos niveles debido a que poseo un alma grande y que soy un descendiente del Baal Shem Tov. Era su bisnieto, es cierto, pero están equivocados. Todo se debe a las devociones y a los esfuerzos que puse en ello. Sí, es verdad. Ninguna descendencia nos va a poder elevar a nosotros que más nuestro propio esfuerzo por alcanzar la divinidad. Podemos ver entonces que la integridad de los tzadikim está determinada en general por 2 factores distintivos. Hay tzadikim que están destinados a hacerlo desde el momento de la creación. Sí, quiero que todo esto quede muy claro para todos. Las almas elegidas para ser el pilar de este mundo fueron creadas desde antes de la creación. Entonces, hay tzadikim que están destinados a hacerlo desde el momento de la creación. Su integridad, que de todas maneras debe establecerse a través de sus actos buenos, se lo es otorgada con la finalidad de permitirles cumplir con determinada misión ordenada por Dios. Y también están aquellos individuos que se elevan al nivel del tzadik superando sus deseos físicos. Sí, en este mundo físico también muchas almas que no hayan sido elegidas antes de la creación o creadas antes de la creación, se puede decir, también pueden alcanzar los niveles de las almas justas. Es cierto, pero con misiones diferentes. No confundamos el trabajo con las almas con la elevación espiritual. Recuerden, el Creador eligió ciertas almas para ciertas responsabilidades. Hubo alguien que en algún momento dijo, yo quiero ser como Rabbi Meir, yo quiero ser como Rabbi Akiva. Y le dije, tuve la oportunidad de decirle, oye, cuida tus palabras, porque el trabajo y la responsabilidad que pusieron en las manos de estos sabios realmente eran muy profundas. Pero si tú le pides al cielo que te dé la responsabilidad de ellos y en las condiciones físicas y espirituales que estás ahora no las puedes cumplir, vas a meterte en serios problemas espirituales. Así que no presumas alcanzar niveles que no puedes alcanzar. No presumas parecerte a un alma desde antes de la creación. No presumamos santidad donde no la tenemos. Cuidémonos de eso. Podemos alcanzar niveles de tzadiks en el mundo físico. Sí, es verdad. Y por eso dice el sabio, por eso dice el Rebbe. Y también están aquellos individuos que se elevan a nivel de tzadik superando sus deseos físicos. Se hacen justos cuando todos nosotros superamos esos deseos físicos en este mundo físico. Estos últimos son los que de manera literal se hacen acreedores del título del tzadik en esta creación. El mundo, el Elohim Jabá, está preparado para los tzadiks, para los justos. Padre, eleva las almas de los justos, aquellos que en obediencia y disciplina agachan su cabeza y con humildad profunda derrocan y tumban la soberbia y el ego y se transforman en verdaderas almas seguidoras del Creador, temerosos del Creador y llenos de amor. Ese niño que llevas dentro, tú, hombre, que estás al otro lado, llevas un niño dentro. Deja de actuar como payaso adulto aquí en este mundo físico. Si eres un bebé, eres un alma hermosa, acércate a tu Dios. Ven, acércate y alcanza el nivel de un justo. Transforma tu vida para bien. Y tú, niña, despierta. Deja esa soberbia con tu pareja, con tus hijos. Deja de creer que eres más grande que de cualquiera. No, no, no. Eres igual a todas. Es el momento de que despiertes y dejes de actuar como tan payasamente. Bien. La diferencia entre las 2 clases de tzadikim es similar a la que existe entre un cohen, un sacerdote, y un erudito de la Torá. Escuchen bien lo que dice acá, el ejemplo que les daba anteriormente. No podemos elegir el hecho de ser descendientes de Aarón. ¿Qué son los descendientes de Aarón? Los cohen.
los sacerdotes del templo. Ello es un privilegio que nos es otorgado o denegado al momento de nacer. Lo mismo sucede con las almas de los grandes Sadiquín, las almas que son inmensamente grandes. Realmente son almas que fueron creadas desde antes de la creación. Pero dice acá, pero no sucede lo mismo respecto al nivel superior de ser un erudito de la Torá, el cual es accesible a cualquier persona, siempre que esté dispuesta a poner en ello lo necesario esfuerzo y devoción. Y de hecho, la verdadera grandeza de todo Sadik está en relación directa con sus devociones. Para que todos alcancemos ese nivel en Sadik, debemos devocar todo nuestro amor hacia el Creador. Debemos empezar a anularnos en este mundo físico y empezar a optar por la divinidad. Entender que este mundo es efímero. Realmente el único mundo de la verdad es el espiritual. Y cuando nos escuchan muchos de decirnos, ya están locos, pensar que este mundo no existe y todo lo que veo y todo lo que palpo. Bueno, todo lo que ves y todo lo que palpas es mentira. Nada de eso existe. Lo único que existe es que tienes un alma de luz, está dentro de ti y tienes que trabajar para elevarla. Y de hecho, la verdadera grandeza de todo Sadik está en relación directa con sus devociones. De manera que Laris nos enseñó que cualquiera puede elevarse al nivel de Moshe Rabbeinu. Y así es un término la conversación de Rabbi Nachman y el Hasid. Cualquier persona puede alcanzar mis niveles y llegar a ser como yo. Todo depende del esfuerzo que pongan ello. Pero, ojo, recordemos que el trabajo y la tarea y la misión que se les fue dada a los grandes sadiks era el pilar de esta creación. El pilar realmente de esta creación, sostener esta creación. Bien. Ahora vamos a encontrar algo que dice aquí, la grandeza del sadik. ¿A qué se refiere esto? Vamos a encontrar la grandeza del sadik. Existe el error ampliamente difundido al considerar el concepto del sadik como introducido en el judaísmo por los fundadores del movimiento hasídico. Si bien es cierto que ciertos aspectos del papel del sadik se desarrollaron a partir del Baal Shem Tov y sus seguidores, aspectos en general no se presentaban en las enseñanzas de Rabbi Nachman, en las dinastías y códigos de vestimenta, etc. El concepto del individuo íntegro y su grandeza ha formado parte constante del judaísmo del mundo secular y se encuentra a lo largo de todas las escrituras sagradas de nuestro pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿cuál es la grandeza del sadik y de los sadikim? Respecto a esto nos enseñaron nuestros sabios. El mundo fue creado en mérito de al menos un sadik. Segundo, el mundo entero se sostiene sobre el sadik, como está escrito. El sadik es el fundamento del mundo. Tercero, Dios decreta y el sadik tiene el poder de anular ese decreto. Escuchen esto. Dios decreta y el sadik tiene el poder de anular ese decreto. Pero el sadik decreta y Dios cumple con ese decreto. Ojo, cuídense de las palabras de los sadiquín. Muchos sabios nos han dicho, las palabras del sadik son carbones hirviendo, de fuego vivo. Y muchas de las personas no les gustan que les digan la verdad, no les gustan en su soberbia, porque les atraviesa y es como un carbón y se llenan de ira. Oh, es que no me gusta lo que me dicen, yo no voy a hacer la voluntad de estos porque no quiero. Ojo con eso. Yo quiero hacer mi voluntad, Hasbe Shalom. Al mundo no vinimos a hacer nuestra voluntad. Al mundo vinimos a hacer la voluntad de Hakadosh Baruj Hu. Bien, dice, Dios decreta y el sadik tiene el poder de anular ese decreto. Hay muchos decretos que se emiten en esta creación y realmente el sadik puede llegar y conquistar el corazón de Hakadosh Baruj Hu y romper ese decreto en cualquier situación o cualquier circunstancia. Pero si el sadik decreta, Dios cumple con ese decreto. Las palabras del sadik, cuando el sadik habla con el Creador obedece las palabras del sadik. En el futuro los ángeles verán los sadiquín y exclamarán, Kadosh, Kadosh, cuán grandes son las almas de los sadiquín, que los mismos ángeles exclamarán, santos, santos son, tal como ahora exclaman frente a Dios. Si los ángeles hoy en día, ahora, dicen Kadosh, Kadosh, Santo, Santo, así lo harán frente a los grandes sadiquín. Si así lo desearan, los sadiquín podían crear mundos. Tan grande es el mérito de los sadiquín que son capaces de aplacar a Dios y anular los decretos. Cuán grande es el amor y la grandeza de esas almas que se puede aplacar la furia del Creador y eliminar cualquier decreto en nuestra contra. ¡Wow! Cuán grande es el amor de Hakadosh Baruj Hu hacia aquellos. Por eso, hijos, cuando tengan un sadik de frente, cuando se acerquen a un sadik, lléguenle con humildad plena. Los sabios nos lo han enseñado.
El Sadik es la cara de Hakadosh Baruj Hu en este mundo físico. Llegar al Sadik es llegar a la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Escuchar al Sadik es escuchar a Hakadosh Baruj Hu. Por eso no está permitido que nadie se rebele contra un Sadik, ni muestre ignominia entre el Sadik y rebeldía frente al Sadik. Eso no está permitido. Tan grande es el mérito de los Sadikim que son capaces de aplacar a Dios y anular los decretos. Ojo, aquellos que se levantan contra las enseñanzas de los Sadikim. ¿Cuántos libros? Escuchaba a alguien, ya no hace mucho, hará un año quizás, se levantaba contra Rabbi Nachman de Breslo, Haz Shalom, decía, este es un rabino que simplemente dijo que el Tikkun Halachot, Haz Shalom de este hombre que se levantó contra semejantes Sadikim. No quiero ni pensarlo. Y hay de aquellos que lo siguen, pero sin dejar de lado que existen eruditos demonios que se abrigan con la Torá y enseñan a muchos, y hay de aquellos que lo siguen. Estos también tendrán un lugarcito allí en ese lugar llamado Genión. Sí, pero se enseñan Torá, pero son soberbios, son testarudos y no honran la presencia del Sadik. Aquel que no honra a un Sadik no honra a Dios. Aquel que no honra las palabras del Sadik no está honrando a Hakadosh Baruj Hu. Dice, no solo los Sadikim pueden anular los decretos, sino que luego son bendecidos por ello. Cuando los Sadiks oran frente al Creador, el Creador se complace anulando los decretos. Y aún así, Hakadosh Baruj Hu los bendice por la anulación de ese decreto. Los Sadikim hacen descender y revelan la divina presencia de Dios en el mundo. ¡Wow! Todas las bendiciones llegan al mundo por el mérito del Sadik. Decían hace poco, los sabios decían, que no se aflige el alma de un Sadik, porque en cuanto se aflija el alma de un Sadik, se está afligiendo al mismo Kadosh Baruj Hu, y pueden venir decretos muy duros en contra de la humanidad. Todas las bendiciones llegan al mundo por el mérito del Sadik. Todos debemos de trabajar por tener al Sadik feliz, complaciente, comernos, alimentarnos, nutrirnos de sus enseñanzas. No crean que porque Rabbi Nachman de Breslo no está aquí, o Rabbi Menachem Mendel de Lubavitch, o Rabba Salí, o Maimonides, o cientos de Sadikim. Son 5.000 Sadikim de nuestra generación, que por cierto me gusto leyendo estos 5.000 nombres cada vez que voy a las tumbas de nuestros rebes. Entonces, la importancia de nosotros honrarlos. ¿Cómo los honramos a los sadiks, a los sadikim? Por medio de sus enseñanzas, en sus libros, por medio de sus consejos. ¿Cómo no honrar un sadik como Rabbi Nachman de Breslo, quien nos ha dejado realmente el remedio general que es el Tikkun Halali, cuando nos ha redimido a cientos y miles de personas judías? Bien. Dice, grandes son los sadikim, pues aunque hayan fallecido, sus méritos permanecen de generación en generación. De no ser por las plegarias de los sadikim que han fallecido, el mundo no existiría ni un instante. ¡Wow! Dice, llevaría un libro entero el citar solamente los pasajes de nuestros sabios del Talmud, los Midrashim, el Zohar, etc. Respecto a la grandeza de los sadikim, las citas anteriores son un mínimo ejemplo con la intención de abrir nuestros corazones y nuestras mentes a aquello que en verdad es el verdadero sadik. Y sobre la importancia es intentar la comprensión cabal de la grandeza. ¡Wow! Esto es inmensamente grande, hijos, inmensamente grandes, hombres y mujeres de nuestras generaciones, nuestras grandes sadikas, nuestros grandes sadikim. Debemos obedecer a sus enseñanzas, debemos guiarnos por todas las extracciones de ellos. No sigamos palabras de hombres, sigamos la palabra de los sabios de la Torá, ya que cuando Hakadosh Baruj Hu le entregó la Torá, Moisés le dijo, busca a los verdaderos sabios que la disciernan, pero ya eran almas que estaban elegidas para ello. Enseña Rabbi Nachman, el sadik es todo, en los cielos y en la tierra. ¡Wow! Podemos encontrar que es allí donde se complace el Creador en obedecer las palabras del sadik y el sadik poder conquistar el corazón de Hashem. Todo, es todo en los cielos y en la tierra. ¿Quién es el que une los cielos con la tierra? El sadik. El sadik une el mundo superior con el mundo inferior y todo lo que contiene. Esto permite la revelación de la divinidad. El sadik es un puente entre lo espiritual y lo físico. Se encuentra por sobre lo físico y sin embargo no es. Si nunca podrá ser tan espiritual como Dios. Escuchen, el sadik es un puente entre lo espiritual y lo físico. Se encuentra por sobre lo físico y sin embargo no es. Nunca podrá ser tan espiritual como Dios. ¿Qué es por lo tanto este puente?
Solo si se comprende este concepto es posible llegar a entender la verdadera esencia de la grandeza del tzadik. El tzadik ha trascendido lo físico y es capaz de saber qué es verdaderamente la espiritualidad. Con su capacidad puede tomar los aspectos más maravillosos de la divinidad y traerlos a nivel de la comprensión de la persona más simple. Escuchen esto, ¿por qué debemos de entrelazarnos con las enseñanzas de los tzadiks? Porque ellos son los que nos han discernido la Torá, porque gracias a ellos podemos discernir, tenerla discernida y triturada para nosotros. Con su capacidad pueden tomar los aspectos más maravillosos de la divinidad y traerlos a un nivel de comprensión de la persona más simple. A veces una persona toma una acción o una palabra, pero si tiene un tzadik cerca, el tzadik se lo discierne, se lo profundiza y le enseña lo positivo y lo negativo de cada palabra, de cada acción. Esto es grandioso. Enseña Rabbi Nachman también, la persona debe orar con todas sus fuerzas, pidiendo que pueda encontrar a alguien que sea capaz de explicarle la divinidad. No es tan fácil encontrar un tzadik por las calles. No se encuentran por las calles, efectivamente que no. Se encuentran en lugares muy preciosos, pero lo que sí pueden estar seguros es que toda la humanidad está llena de estos tzadikim. Digo llena, ¿por qué? Porque pueden ser 36 en Israel, 36 afuera, que complementan los 72 nombres del Creador. Pero, ¿por qué llena? Porque la luz del tzadik es lo que mantiene la humanidad. Es como un núcleo, y ese núcleo irradia luz a su alrededor. Miremos el sol, es un solo sol, pero es un tzadik porque irradia calor a sobre toda la humanidad. Reflejemos el tzadik en este mismo ejemplo del sol. Bien, enseña Rabbi Nachman, escuchen bien, y esto es muy fácil de encontrar. Bueno, es necesario un gran maestro de verdad, capaz de explicar la grandeza y la sabiduría de la divinidad. Hay tres momentos diferentes. Moshe Rabbeinu ascendió al cielo y estuvo allí durante 40 días y 40 noches. ¡Wow! Baruch Hashem. Gracias Hashem por esta maravillosa discernimiento. Hablábamos esta mañana en los audios anteriores sobre la cuarentena que todos podemos llegar a alcanzar. Es una cuarentena, es un momento realmente de reflexión profunda, donde todos nos podemos conectar con Hakadosh Baruj Hu. ¡Qué hermoso es esto! Hijos, aprovechemos la cuarentena. El cielo tiene una estrategia única. Nos está premiando el cielo, aparte de todo. Y los gobiernos van a patrocinar esa cuarentena. Estoy hablando de la parte física. Dice, no comió y no tuvo necesidades físicas que atender. Moshe, un hombre de carne y hueso, incluso los ángeles estaban celosos de él y fue capaz de mantener su forma física durante su estadía en el cielo, pues se había elevado completamente sobre toda su materialidad. Al respecto, comentan nuestros sabios, el siguiente versículo lo encontramos en Deuteronomio 33. Moshe, el hombre de Dios, cuando subió al cielo era un ser totalmente espiritual. Es debido a su grandeza que Moshe Rabbeinu fue capaz de alcanzar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Fue capaz también de encerrar ese conocimiento dentro del recipiente de la Torá, de traerlo así al mundo físico y de revelárnoslo. Cuanto más grande es el nivel espiritual de una persona, tanto mayor será su acceso a la sabiduría superior y mayor es, por tanto, su habilidad para hacer que ese conocimiento descienda en este mundo. Bien. Cabe mencionar la importancia que les digo a todos, hijos: depuren primero su corazón, su ser, de todos aquellos defectos que los dañan, la arrogancia, la soberbia, para poder absorber esa espiritualidad, alcanzar esa Torá, aceptar esa revelación que Moshe trajo la Torá a nosotros. Pero ¿quién fue Moisés? Tuvo que depurarse. Este hombre se depuró muchísimo para alcanzar ese nivel espiritual. Cuanto más grande es el nivel espiritual de una persona, tanto mayor será su acceso a la sabiduría superior. Cuando un hombre realmente depura su ser interior, su cuerpo y su alma, hombres y mujeres, puede alcanzar su habilidad para ascender a la sabiduría superior y hace que el conocimiento descienda en este mundo. ¿Por qué? ¿Cómo descender ese conocimiento en este mundo? Con tu actitud, con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, con tus hermanos, primos, hermanos, vecinos y todo lo que tengas a tu alrededor. De Rabbi Nachman aprendemos. Vemos que nuestros sabios eran muy versados respecto a todos los aspectos en este mundo. Pregúntense lo siguiente: si estos grandes rabinos pasaban su tiempo dedicados al estudio de la Torá, ¿cómo podían comprender también los principios del trabajo de la agricultura?
de los textiles, de las finanzas, de los animales, de la agricultura, del diseño y la construcción de diversas herramientas, de astronomía, astrología y de muchas otras tareas de habilidades físicas? La respuesta es que su comprensión estaba basada en sus logros y las percepciones espirituales. Conocedores del funcionamiento de los principios espirituales, los comprendían entonces en su reflejo en formas físicas. Observó Rabí Yohanan ben Zakía respecto a la construcción de ciertas herramientas y recipientes. Pobre de mí si lo revelo, pobre de mí si no lo revelo, pobre de mí si revelo su funcionamiento, pues es posible que la gente deshonesta aprenda estas ideas y engañen a los demás. Lamentablemente, el mundo, y se puede decir que más de la tercera parte del mundo fue engañada en forma deshonesta por aquellos que filtraron la Torá, por aquellos que han dañado al pueblo de Israel. Pero es el momento de la redención donde todos tenemos que estar en sinja, en felicidad, llenos de amor y de comprensión. Pobre de mí si no las enseño, pues la gente diría que los rabinos son ignorantes. Agrega el Shana, no digas que le falta sabiduría al Talmud. De comprender su lenguaje podrías encontrar allí la cura para todas y cada una de las enfermedades. ¿Por qué se necesita realmente depurarnos, hacer teshuvá, hacer retorno? Hijos, hijas, porque es necesario tener sabiduría para poder llegar a adquirir la Torá con sabiduría, para poder llevar y poder comprender ese lenguaje espiritual. Necesitamos estar limpios, ese recipiente que somos debe estar limpio para que la Torá pueda entrar y adquirir la verdadera sabiduría, la cual nos va a llevar allí a encontrar la sanidad, a encontrar la cura para todas las enfermedades, tanto físicas como espirituales. Y cada una de las enfermedades en este mundo que estamos aconteciendo ahora es por falta de la verdadera sabiduría. Porque sin sabiduría el hombre es torpe, la mujer es torpe, somos necios, soberbios, egocéntricos. Y esa soberbia y esa torpeza es la que nos lleva a que el mundo nos golpee. ¿Y cómo nos golpea? Lo espiritual con los decretos más nefastos sobre nosotros. Y esa es la responsabilidad que ahora tenemos que asumir. Todos acercarnos al Creador con una corrección única. Dicen los sabios, el alma de un judío proviene de los niveles más elevados de la creación. Es enviada a este bajo mundo para purificarse mediante la santidad, el descubrimiento de su nivel y el camino del retorno a su raíz espiritual. Pero debido a las barreras de la materialidad que se imponen en este mundo, el hombre se encuentra casi imposible de percibir lo espiritual. Pasa en el mundo secular y en el mundo del judío. El tzadik es la excepción. Si él posee una comprensión de lo espiritual, es capaz de descubrir el nivel y el camino, y no solo el propio, sino también el de los demás. Algunos tzadikim transmiten su conocimiento a través de sus enseñanzas, otros a través de sus acciones. Observar a los tzadikim, tanto en sus obras como en sus escritos, nos convencerá de su habilidad en ver lo realmente importante. El tzadik sabe sobre qué concentrar su energía y cómo focalizarla, y cómo traer su conocimiento al nivel de comprensión de la gente más simple. ¡Wow! Esto es hermoso, hijos. Muchos de mis hijos no han logrado mucha comprensión. Y esta organización Bitajón Emuná ha trabajado en ello, en tratar de extraer todas las enseñanzas de los tzadikim para poderles ayudar a concentrar toda nuestra energía y focalizarla y cómo traerles el conocimiento debido a una comprensión previa a lo que muchos pueden llegar a alcanzar. Pero nosotros carecemos de ingrediente necesario para la comprensión de ese conocimiento. Debemos trabajar sobre nosotros mismos y aumentar nuestra fe en los tzadikim, que han alcanzado lo espiritual y que pueden traerlo incluso hasta donde nosotros estamos. ¡Wow! Rabbi Nachman enseña, o mejor, aquí tenemos otro, Rebbe Nachman Hassan, otro discípulo, era el discípulo más cercano a Rabbi Noson, el principal líder de los Hasidut de Breslau. Luego del fallecimiento de Rebbe Noson, cierta vez se pidió que hablase respecto a algún milagro ejecutado por Rabbi Nachman. Con fuerte intensidad en su mirada, Rabbi Nachman Hassan exclamó fervoroso, ¿un milagro? ¿Ustedes quieren que les cuente realmente un milagro del Rebbe? Yo mismo soy un milagro del Rebbe. El Rebbe Nachman Hassan sentía que su servicio a Dios era insignificante y sin valor. Se sentía distanciado de Dios e inconsecuente, pero Dios consideró adecuado acercarlo a Rebbe Noson, quien lo nutrió con una fuerte dosis de la medicina de Rabbi Nachman.
Finalmente logró elevarse a un gran nivel espiritual, por lo cual llegó a exclamar: yo soy un milagro del Rabbi Nachman. ¿Qué mayor milagro puede existir que el tomar una persona tan baja como yo y llevarla a servir a Dios? Hijos, que todos mis hijos seamos un milagro de todos los tzadikim de Israel, que todos mis hijos se fundamenten en ese bitajón y samuná en el Creador, porque todos empezamos desde abajo, pero podemos caminar en un servicio al Creador. Hoy es un momento oportuno. Todos vamos a orar en conjunto, todos nos vamos a conectar para alcanzar esos niveles superiores espirituales, porque Hakadosh Baruj Hu va a poner el sello en nuestro corazón esta madrugada y en las puertas de nuestros hogares. Una protección vamos a alcanzar todos hoy. Todos vamos a unirnos, va a ser una unidad, vamos a hacer una lámpara de luz. Hoy vamos todos a conectarnos. Los que van a participar, envíen el sí. Envíen el sí, porque es el momento de todos conectarnos y les estaremos enviando la invitación a todos. Bien, vamos a continuar con un tema que dice respecto al Tzadí: líder, maestro e intermediario. Bien, continuamos entonces. Líder, maestro e intermediario. ¿Quién es? Moshe recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Todo el cuerpo de la ley judía, tanto escrita como oral, proviene de Moshe, quien la recibió directamente de Dios. Por ende, debemos entender que no se puede anular, como le dicen las falsas creencias, el Antiguo Testamento. Si algo viene directamente de Dios, ¿cómo podemos anularlo llamándolo antiguo? Hasbe Shalom. Porque Dios no la entregó directamente a los judíos. Escuchen, ¿por qué Dios no la entregó directamente a los judíos? Cuenta el Talmud, el emperador le dijo a Rabbi Yoshua ben Hanina que estaba interesado en ver a Dios. Rabbi Yoshua lo llevó fuera de la habitación y le dijo que mirara el sol. Esto no es posible, le dijo, exclamó el emperador. A lo cual respondió Rabbi Yoshua: si no puedes mirar a un servidor de Dios, ¿cómo puedes esperar mirar a Dios mismo? Si no puedes estudiar, esto lo dice Rebbe Tzihana, si no puedes conocer la Torá entregada por Moisés en el monte, que Kadosh Baruj Hu se la entregó en el monte Sinaí, él no la trajo a nosotros, ¿cómo entonces podremos sentir y percibir a Dios? Si no podemos aceptar la Torá, la verdadera Torá entregada en nuestras manos, ¿cómo se puede percibir la divinidad? Bien, con esto en mente podemos tratar de examinar el papel del tzadik en el judaísmo. El tzadik es un líder, una luz a la que guía a sus seguidores. Las personas necesitan de un guía. La gente común se siente por lo general insegura respecto a sus responsabilidades en la vida y sobre cómo llevar y cumplirlas. Y esto es lo que debe aprender del tzadik. El tzadik es el maestro aquel que guía a cada uno de nosotros en nuestra vida. No puede el hombre ser capaz de tomar sus propias decisiones. En verdad, necesitamos de un tzadik, el apoyo de un tzadik. Es por ello que se necesita un verdadero guía, conocedor de la gente y de sus capacidades, y con una amplia comprensión respecto de aquello que es necesario para cada individuo. La Torá es el instrumento de la transmisión de la infinita sabiduría de Dios al hombre. ¿Quién puede decir honestamente que es lo suficientemente sabio como para comprenderlo por medio de este intermedio aquello que se requiere de él? El Talmud, el Midrash y el Shulchan Aruch enfatizan la importancia de recibir de un maestro de manera que nuestra comprensión de la Torá sea clara. Por lo tanto, también un maestro rabino debe haber recibido de su maestro y así en más hasta Moshe Rabbeinu. ¿Qué aprendemos de acá? Que debemos ahora guiarnos por los verdaderos maestros, maestros que sean guiados por los tzadikim, y los tzadikim que hayan hecho las grandes extracciones. ¿De dónde? De la Torá, de la verdadera Torá. No hay tzadik que no se base en la Torá. No, esto es cuento, lo demás es invento. Aquel que diga, es que me hice solo porque yo aprendí, porque yo lo recibí. No. Esto es un payaso. Aléjense de los payasos, cuidado de ello. Bien, mirar directamente dentro de la Torá y decir yo sé y comprendo es lo mismo que decir no sé y nunca sabré, pues me considero capaz de mirar directamente a Dios yo mismo, como enseña el Talmud. Aunque aquel que ha estudiado, si no ha recibido de un Talmid Jajam, de un maestro calificado, es considerado un ignorante. Vuelvo y les hago referencia a por qué es tan importante buscar un verdadero maestro de Torá que los guíe y les enseñe. Porque si no tienen un maestro calificado con una autoridad moral suficiente, es considerado un ignorante, porque se basará en lo mismo del otro. Todo lo que un niño ve,
aprende. Así que si mis niños, las almas que están allí, se están dejando guiar por almas no con autoridad moral de la Torá, ¿realmente qué van a aprender? La misma soberbia y la misma actitud. Na, 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 na. Si no hay amor y no hay autoridad moral, no, 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 no. Vayan y busquen sinja en todas partes, alégrense con las enseñanzas, aprendan de los libros, pero no se dejen instruir por maestros que no tienen autoridad moral. Cuidado con eso. Y dice, y también, ¿cuán tontos son aquellos que se levantan frente a un rollo de la Torá y no lo hacen frente a un sabio? Aquellos que dicen, yo me guío por la Torá y le dan besitos a la Torá y se acercan a la Torá y no sé qué. Pero cuando viene un sadik, un sabio, lo ignoran por completo o ignoran las palabras del sabio. Aquel que ignora las palabras del sadik es ignorar a Hakadosh Baruj Hu. De hecho, sin una guía verdadera, la Torá puede confundir a aquella persona que la estudia. De ahí que salen los eruditos demonios. ¿Por qué? Porque aquellos que no tienen una comprensión clara de la Torá y aceptan la esencia del Sadí y las verdaderas enseñanzas, sino se basan en su sabiduría secular, pueden llegar a estar confundidos. Y muchos aquellos en los países de Latinoamérica se encuentran bastante confundidos. ¿Por qué? Porque no han tenido una guía verdadera, no han tenido la luz de la Torá, no han tenido un maestro con una guía espectacular, una autoridad moral, no han tenido un maestro con una verdadera autoridad moral. A mí muchos me preguntaban, Madre Hanna, pero tantos tontos que vienen a enseñarnos, entonces ¿dónde vamos a buscar la Torá? Yo necesito un maestro. Bien, adquiere libros, mira y busca. Hay muchos sabios ya que tienen mucha sabiduría por todas las redes de internet, así que no pongan cosas negativas donde no las hay. Todos debemos esforzarnos por aquello necesario, así que a buscar un buen maestro, todos, no se dejen confundir, todos por un verdadero sadí. Hijos, no tengo autoridad moral de enseñarles Torá. Sí, hasta lo haría, pero no, estoy bromeando. Mi tarea es enseñarles bitajón, emuná, ética y moral en base a la Torá. Bien. Esto no significa que no vayan algunas excepciones. El Talmud habla respecto de aquellos individuos únicos que triunfaron en el estudio de la Torá, aunque no siguieron la prescripción dada por nuestros sabios respecto a estudiar con un maestro. Pero estos individuos singulares son muy pocos y no siempre aparecen. En estos tiempos no los hay. Les digo, hijos, en estos tiempos no hay un hombre singular que pueda adquirir sabiduría, ¿cómo se dicen? Sabiduría individual. No. Se necesita seguirse por los grandes maestros. Uno debe recibir de un maestro al menos aquellos elementos básicos del estudio. ¿Qué hace Bitajón Emuná? Bitajón Emuná les enseña estudios básicos para que puedan llegar a adquirir el verdadero conocimiento y absorberlo de la forma correcta. Y este maestro tendrá como tarea el velar para que el material enseñado transmita su verdadero significado. Entonces, ¿por qué Dios no entregó todo el cuerpo de la ley judía directamente a los judíos? Pues la luz de la Torá hubiera sido enceguecedora. Vamos a ver, siendo nada menos una extensión de la infinita sabiduría de Dios, ella es demasiadamente grande como para ser recibida directamente por una persona común. Para que podamos mirar esta luz, necesitamos usar anteojos. Necesitamos cubrir nuestros ojos con alguna clase de filtro que posee la luz y distribuya esas cantidades manejables. El Sadik es este filtro que nos lleva a nosotros al discernimiento de la Torá. De manera que Moshe recibió la Torá, ella transmitió a Yoshua y Yoshua la transmitió. Maimónides en su introducción al Yadá Hasadaka, a ver, déjenme leer, no puedo leerlo así en esta literación. Hasadaka, Hakasaka, bueno, ok, es difícil para mí leerla en esta literación. Hace un recuento de los líderes de cada generación hasta la redacción del Talmud. Rabbi Abraham en Ben Dior, en el Seder de HaKabalah, comprendida los hombres de los líderes en cada generación hasta su propia época. Y todos ellos fueron seguidos por otros líderes a través de las generaciones. Los Sadiquín han guiado a los judíos, transmitiéndonos su conocimiento de Dios. Ellos nos han enseñado cuáles son nuestras responsabilidades en la vida y cómo podemos cumplirlas. También han mostrado cómo volver a Dios y cómo encontrar placer en su gran luz. El Sadik es también un intermediario.
es un agente entre Dios y nosotros, pero de hecho no es un intermediario en absoluto. Dios prohibió que alguien llegue a pensar que necesita un intermediario entre el Todopoderoso y Él mismo. Hazbe shalom las falsas creencias. Cuídense, le pido al Creador que en mis grupos no hayan idólatras creyendo o poniendo otro nombre en medio de Dios y nuestro, porque pueden estar seguros que ninguna bendición vendrá sobre ustedes cuando están en esa confusión. He conocido muchos que dicen, estoy aprendiendo de judaísmo, pero soy cristiano. Estás haciendo una mezcla que eso se te va a volver un vinagre completo. Ninguna comida va a ser sana o va a ser merecedora en ello. Hazbe shalom. Más bien, dado que una persona que ha conquistado su materialidad en este mundo, que ha entrado en el ámbito espiritual, el tzadik sirve entonces como agente y catalizador, trayendo espiritualidad a este mundo, habiendo alcanzado la sabiduría y la comprensión necesarias como para servir a Dios de manera verdadera y apropiada. El tzadik sirve a Dios llevando su voluntad a la humanidad y haciendo que la gente reconozca a Dios en todos los aspectos de sus vidas. El hombre común es incapaz de percibir la voluntad de Dios y por lo tanto debe recurrir a alguien que sí la perciba. Entonces, en este sentido, que el tzadik es el intermediario. Cuando nos es tan difícil encontrar la percepción de Dios en nuestras vidas, debemos unirnos al tzadik, que Él es el que nos ayuda a alcanzar esta conexión con el Creador. Él es el intermediario entre nosotros y Dios. Pero ojo, no es Él el que no podemos llegar a Él pensando que Él va a hacer los milagros de Dios. No. Intersector es la conexión, es el puente, es la puerta. Ojo, pero no quiere decir que vamos a ponerlo enfrente de Dios. No, Hazbe Shalom. Moshe tomó la tienda. Quien quiera que buscase a Dios debería ir a la tienda de reunión. Rabbeinu Behayat preguntaba, ¿no debería decir el versículo, quien quiera que busque a Moshe debería ir a la tienda de reunión? Vemos que Moshe es llamado en el nombre de Dios. También Jacob fue llamado en el nombre de Dios. Mashiach es llamado también en el nombre de Dios. Pues quien quiera que esté verdaderamente apegado a algo es llamado en el nombre de esa cosa. Esto nos enseña que no es posible ir hacia Dios y llegar a ser conscientes de Él sin la ayuda del tzadik. Nadie puede llegar a alcanzar la conciencia de Dios sin la ayuda de un verdadero tzadik. Nos dice el Talmud que antes de que Dios entregara la Torá en el monte Sinaí, se la ofreció a todas las demás naciones de la tierra y que ellos la rechazaron. Pero en el cambio, al ofrecerla a los judíos, ellos aceptaron como resultado de lo sucedido en el Sinaí. Se desea entrar dentro del ámbito de la Torá. Vamos a repetir. Como resultado de lo sucedido en el Sinaí, si alguien desea entrar dentro del ámbito de la Torá, debe primero convertirse al judaísmo. Ojo lo que dice esto. Pero sin abrazar el judaísmo no es posible abrazar la Torá. Aquí estamos hablando de cuál tipo de judaísmo. Estamos hablando de ese hermoso monoteísmo. Cuidado, hijos. Y enseña Rabbi Nachman que de una misma manera no es posible entrar en el ámbito de la Torá y ser judío devoto sin estar cerca de un tzadik. Si una persona realmente no ha estado cerca de un tzadik, no puede alcanzar esos niveles de conversión realmente profundo en el judaísmo. Se necesita tener la guía de un verdadero tzadik que le enseñe lo que es el fuego vivo de la Torá y el amor para alcanzar esa santidad. Lo mismo hacemos y trabajamos con el monoteísmo. Judaísmo externo, ese monoteísmo hermoso que era nuestro padre Abraham nos enseñó y nos inculcó. Existe otro aspecto del tzadik en su papel como intermediario. Siendo hijos de Dios y su pueblo elegido, no tenemos necesidad de intermediarios con Él. Pero ¿sabemos acaso lo que debemos hacer? ¿Es posible acaso saber que por nosotros mismos qué plegarias decir y qué acciones realizar? El tzadik es la ayuda plena, el que le dice a la persona y la orienta, cumple con este acto de Jesé, cumple con esta misma, haz esto, haz lo otro, actúa de esta forma, actúa de la siguiente forma correcta, porque la sabiduría y la esencia del tzadik mismo es la palabra. Podemos percibir la esencia de Hakadosh Baruj Hu en ellos. ¿Y qué sucede cuando debido a nuestras transgresiones nos alejamos de Dios? ¿Quién saldrá en nuestra defensa? ¿Y quién hablará a favor nuestro? Bien, necesitamos de alguien que no solo nos muestre cómo corregirnos, sino que sea a la vez nuestro abogado. Necesitamos del alma de un tzadik intercediendo frente a Kadosh Baruj Hu.
por nosotros, por nuestros pecados. Si somos necios y tercos y cometemos y hemos ignorado la sabiduría espiritual, debemos arrepentirnos y hacer teshuvá. Y esta teshuvá se basa en un único principio, desde acercarnos a Hakadosh Baruj Hu. Enseña a nuestros sabios, aquel que tenga un enfermo en su casa debe ir hasta el sabio y pedirle que ore por él. Rab Abraham Hassan explica esto de la siguiente manera: está absolutamente prohibido considerar al Sadik como siendo un delegado o apoderado de Dios, pero acercarse al Sadik con la finalidad de estar incluido en sus oraciones y para alcanzar un mayor mérito en la propia plegaria no solo es algo que está permitido, sino que además es algo aprobado y fomentado por el cielo. En este sentido, el Sadik es un interlocutor entre el intercesor e incluso alguien capaz de lograr paz entre el Padre y el Hijo. El Sadik es aquel que tiene la intersección en sus plegarias para que Kadosh Baruj Hu borre los decretos negativos que hay en contra de cualquier rebelde o cualquier terco en esta creación. Bien. Vemos también que el mismo Sadik puede encontrarse tan alejado de nuestra comprensión que necesitamos de un intermediario entre él y nosotros. Ojo, muchas personas miran al Sadik como un humano corriente, pero ¿qué hay detrás de ese humano corriente, de ese hombre de carne y hueso? Bien, vamos a ver qué dice. Muchas veces aquello que el Sadik dice o hace se encuentra más allá de la comprensión de la gente, siendo entonces necesario recurrir a una persona más cercana a él, alguien que conozca a un Sadik, un alumno maestro que le pueda explicar quién es, cómo actúa, que nos ayude a comprender aquellos senderos espirituales por los que anda el Sadik. Así como el Sadik es un agente que nos guía hacia la comprensión de la voluntad de Dios, este otro intermediario nos guía hacia la mejor comprensión de la voluntad del Sadik. Y por ende debemos acercarnos a aquellos alumnos que están tan cerca del Sadik, porque son aquellos que pueden comprender la forma como actúa el Sadik y el por qué obedecer al Sadik. Bien. Dice, a ver, ¿a dónde vivamos? Así como el Sadik es un agente que nos guía hacia la comprensión de la voluntad de Dios, este otro intermediario nos hace guía mejor comprensión de la voluntad del Sadik, la que es en todos los casos voluntad de Dios, pues Él ha hecho que la voluntad de Dios sea su voluntad. Recuerden, no duden nunca de las palabras de un Sadik. Todos debemos de creer en el Sadik que está frente a nosotros. Recordemos que hay hombres y mujeres con estas almas superiores en esta creación. Enseña Rabbi Nachman, el Sadik es como un sello. Las letras en el sello están grabadas a la inversa y salvo que la imprimamos sobre el papel, nos es casi imposible saber qué es lo que dicen. De la misma manera, nos es imposible comprender los caminos del Sadik y muchas veces sus palabras y sus expresiones y advertencias. Es muy difícil comprenderlo. Hay de aquellos que juzgan al Sadik como loco. Hasbe Shalom. En verdad, puede haber un decreto muy adverso y el Sadik lo advierte y la gente se burla de las palabras del Sadik. Puede asumir que en contra de ello, todas las bendiciones que habían decretado sobre estas personas desaparecerán por la burla del Sadik y las palabras del mismo. Pero podemos captar algo de la grandeza a través de sus discípulos, sobre quienes él ha dejado su impronta. El Sadik tiene sus alumnos más cercanos, quienes son evidencia y muestra propia de que sus palabras han sido verídicas y Hakadosh Baruj Hu respalda a ese Sadik o a esa Sadiká. Los rollos de la Torá, los tefilín y las mezuzot deben ser escritos sobre el cuero de animales kosher, escribe Rabbi Nobson. Incluso algo tan material como el cuero de un animal puede ser elevado a los niveles más altos de la santidad al escribir sobre él las letras de la Torá. El Sadik ha logrado lo mismo con su cuerpo. Él ha tomado el cuero y lo ha purificado. El Sadik en este mundo eleva su esencia, su cuerpo y su alma. Por ende, debemos honrarle esa purificación. Cuando tenemos una mesusa en nuestras casas, esto es para los judíos, y la mesusa es kosher, está escrita sobre cuero vivo de animales kosher, lo cual se ha elevado a la santidad. ¿Cuánto más la besamos y le damos enaltecimiento al pasar por ella o frente a ella? ¿Cuánto más debemos enaltecer las palabras del Sadik y el acierto en ellas? Bien.
Es necesario, por lo tanto, al examinar el papel del tzadik, entender que su nivel espiritual se encuentra mucho más allá de lo que podamos imaginar o percibir en el mundo físico. En verdad, es la verdad que todo judío tiene la posibilidad de alcanzar niveles que pueda servir a Dios sin consejos ni guías de parte de un tzadik, llegando a ser él mismo un tzadik. Pero en cuanto, excepto a casos únicos y aislados, esto sucede muy raramente. Necesitamos, por lo tanto, de la intersección del tzadik siempre en nuestras vidas y mucho más el mundo secular. Desafortunadamente, el término intermediario ha sido utilizado demasiado por aquellos que no entienden o que no pueden entender, que carecen de la capacidad de comprender al tzadik. Acusan al tzadik y ponen en tela de juicio la validez de su papel y sus palabras, llamándolo loco. Hazbe Shalom, ¿quién te hace esto? De esta manera confunden a la gente, alejándola del tzadik y diciéndole: ignora sus palabras, no hagas caso, está loco. Esto no fue algo que comenzó con la aparición del tzadik hasídico. También en la época bíblica encontramos que la gente se burlaba de los mensajeros de Dios. Estos mensajeros no eran otros que los tzadikim y los profetas de esa generación. Tanto entonces como ahora, la gente no tenía idea de cuán grandes eran esos líderes. Se sentían capaces de encontrar por sí mismos el camino correcto de servir a Dios, siendo esta causa de la destrucción del templo y del exilio. El concepto del tzadik es una constante en la historia judía. Una generación tras otra ha tenido sus gigantes espirituales, hombres capaces de guiar y enseñar y actuar como intermediarios de la gente. Pero así como el correr de los tiempos ha disminuido nuestra comprensión y percepción de la Torá, de la misma manera ha disminuido nuestra comprensión y apreciación del papel del tzadik. Debemos, por lo tanto, unirnos a los tzadikim y buscar en ellos la guía para lograr la comprensión de la voluntad de Dios, aceptando sus consejos, moldeando nuestro servicio a Dios, y a partir de ellos podremos acercarnos a Dios a través del tzadik. Bien, hijos, esto es una enseñanza bastante profunda para que todos entiendan la importancia de unirse a un verdadero maestro y a las enseñanzas de los verdaderos tzadikim, las extracciones de los verdaderos sabios, guías únicas de la Torá. No se dejen orientar por payasos subestimados, como les diría yo, subestimándose a locos o buscando títulos o renombre. No, es que yo publico a dónde voy, dónde voy. No es cuánta cantidad de viajes hace su maestro alrededor del mundo, ni que lo que ha logrado. No, no, no. Es cuánta santidad ha alcanzado y cuántos milagros han alcanzado aquellos que se acercan a este maestro. Cuántos han transformado sus vidas para bien. Cuántos en verdad han alcanzado la purificación de sus almas. Este es el trabajo del verdadero tzadik. Ojo, ojo, guíense por un verdadero tzadik. Y todo depende de cómo ustedes absorban la enseñanza. Si hay soberbia en el corazón y no están extrayendo la verdadera Torá, olvídense que por más que traten las palabras del tzadik y las bendiciones, no van a entrar a sus vidas si no hay una depuración de corazón. Lo mismo sucede con la Torá. Bien, nos vamos con el siguiente tema que dice del tzadik, uniéndonos al tzadik, para finalizar el tema del tzadik.